Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de La brevedad de la vida de Séneca. Intervienen en la presentación José Patricio Domínguez Valdés, que es el traductor y el editor del libro, y Francisco Javier Rubio Ípola, que es profesor de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Muchas gracias. Podéis empezar cuando queráis. Muchas gracias. Eh, pues antes vamos a presentar este librito que ven ustedes aquí, que es un librito perfectamente asequible, se lee fenomenal. Puedo decir que al menos hasta donde yo sé he sido el primero en poder leerlo y en poder disfrutarlo y la verdad es que ha sido una maravilla. Tenemos aquí a José Patricio, que es nuestro autor y el editor del librito. Y voy a hacer una cosa muy breve de presentarlo. Luego voy a hacer una serie de ideas o voy a plantear una serie de conceptos fundamentales que se manejan en este librito, en qué consiste esta propuesta de Séneca de hoy. Y luego vamos a intentar hacer una cosa que sea lo más conversación posible. Sí. Entonces, primero les voy a mirar yo a ustedes y luego voy a girar así un poquito el sofá para que hagamos una conversación que yo creo que siempre es mucho más agradable, mucho más entretenido. Bien, vale, voy a sacar aquí mi chuleta. Bueno, José Patricio, como habrán podido escuchar, es chileno. De hecho, acaba de viajar, ha estado en Inglaterra y ahora viene aquí, luego volverá pasado mañana a Inglaterra y luego tiene que volver a Santiago de Chile, es lo que tienen estas vidas ajetreadas. Él nació allí y ha estudiado en Santiago de Chile y en la Universidad de Tubinga, una universidad con mucha solera filosófica, con mucha tradición de grandes filósofos que han sido por ahí profesores y que han estudiado ahí. No, ahí él hizo una licenciatura en la que trabajó sobre todo a Aristóteles, si mal no recuerdo, y luego hizo una tesis de doctorado en Tubinga en el que abordó la cuestión del diálogo entre razón y fe en San Agustín, el pensamiento de San Agustín. Lo cual ya nos habla de un académico, de un intelectual que de alguna forma toca el gran marco del pensamiento clásico antiguo, antiguo medieval. San Agustín es un autor que está ahí un poco en la frontera entre lo antiguo y lo medieval. Es una buena síntesis del pensamiento antiguo que plantea las cuestiones y los problemas de los que se van a hablar después en la Edad Media a lo largo de la escolástica. Y es muy interesante porque si uno ve un poco el detalle de las publicaciones de Patricio, pues podemos ver que ha tratado autores como Cicerón, ha tratado, por supuesto, a San Agustín, ha tratado a Boecio, ha tocado todos los grandes palos, ¿no? Ha traducido dos diálogos de Platón, y por lo tanto, pues es una persona que tiene, por supuesto, está más que acreditada y tiene un currículum más que suficiente como para demostrar su valor y luego este librito es una prueba de ello, como les comentaré. Bien, ahora enseña filosofía y letras en la Universidad de los Andes, una de las universidades más importantes en Chile. Eh, y luego, a pesar de que no es su primera traducción y no es su primer ejercicio de traducir, tiene otras traducciones muy interesantes. Tiene también, y esto lo voy a poner en valor porque yo que también me dedico a estas faenas sé que no es fácil, tiene muchas publicaciones en artículos científicos, ha conseguido becas, ha sido premiado con varias becas. Yo creo que los que nos dedicamos a este máster sabemos todo el trabajo que hay detrás de eso, así que son, ha conseguido un gran currículum para la edad que tiene. Bien, y luego vamos a hablar de este librito. ¿Quién es Séneca? Séneca es un autor del siglo I después de Cristo, no me voy a meter en detalles. Es un autor español, hispano-romano, nacido en Córdoba, tiene una vida jalonada de anécdotas y de actividades, ¿no? Es curioso porque en este libro, de hecho, él critica un poco ese estilo de vida que él estuvo llevando durante mucho tiempo. Eh, Fue un político muy importante, fue preceptor del emperador Nerón y luego ocupó cargos muy altos de responsabilidad como consejero del emperador y otras funciones dentro del aparato gubernamental del Imperio Romano. Y luego, pues por una serie de insidias motivadas por envidias y por
interpretaciones, ¿no? Y también porque él tenía una postura muy clara sobre ciertos abusos que estaba cometiendo el emperador y no tenía tampoco demasiado miedo en expresarse libremente, pues fue encarcelado y fue invitado a suicidarse, ¿no? Esto es algo que vemos también en la antigüedad con una cierta frecuencia. Lo mismo sucedió con Sócrates, ¿no? Y les condenan a que se suiciden, ¿bien? Y así murió. Pero es uno de estos autores que para mí son eminentemente clásicos y este es una prueba de ello. Para mí un autor clásico, y esto es un tema que vamos a tener que hablar ahora mismo, es un autor que interpela a las mujeres y a los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, de todas las edades. Es un autor que uno puede leer cuando tiene 10 años, cuando tiene 20, cuando tiene 30 y va a sacar riquezas nuevas, va a sacar una interpelación, va a sacar algo distinto, ¿no? Que va a hacer que esa lectura sea verdaderamente enriquecedora en cualquier momento y en cualquier lugar. Séneca es un autor que se presta a esto de una manera absolutamente clara y admirable. Es un autor con el que se puede dialogar desde absolutamente cualquier momento de la vida y desde absolutamente cualquier momento de la historia. Y no es un autor precisamente fácil de catalogar, no tiene... Yo creo que esto también es valioso y habla de su estatura como intelectual. No es fácil de meter, aunque hoy en día el consenso filosófico lo mete dentro de los autores estoicos, pues es verdad que era un autor estoico muy a su manera, con muchos elementos, con él mismo, con mucho diálogo, con corrientes que uno aparentemente diría contrarias o bastante alejadas de su estoicismo, ¿no? Como el epicureísmo, como incluso él admiraba ciertos pensamientos o ciertos autores cínicos, lo cual llama la atención. Y esto lo convierte a la vez en un autor difícil de clasificar, pero también un autor muy valioso precisamente por ostentar un pensamiento propio muy claro, ¿no? Y por no hablar, no repetir como un papagayo lo que dijo Epicteto, por decirlo así, ¿no? Por pensar en estas grandes referencias de la escuela estoica, sino por haber hecho suyo el estoicismo y a partir de ese estoicismo, pues haber entablado un diálogo con, con prácticamente todas las escuelas de pensamiento, no no es un autor metafísico, no reflexiona sobre cuestiones muy sesudas, muy especulativas, sino que él se preocupa por los problemas reales de la gente, por la vida, por las inquietudes vitales de los seres humanos. Y es un autor que se presta mucho a este tipo de reflexión y por eso es un autor que muchas veces se ha abordado especialmente desde el punto de vista o desde el ámbito de la moral. Y luego es un autor que también por todas estas características encajó muy bien, y esto también, pues la fortuna un poco de la historia encajó muy bien con este primer impulso del pensamiento cristiano, con una forma cristiana de ver las cosas, ¿no? Esto lo vemos en San Agustín, que es un grandísimo autor que admira mucho también a Séneca. Y en este tratado, este tratadito de la brevedad de la vida, a mí me encanta porque es una buena prueba de la cultura de Séneca, de su mordacidad. Es un autor que tiene la lengua afilada, que no tiene pelos en la lengua ahora de criticar a la gente, incluso a la gente poderosa. Eh, y luego además es una obra que habla sobre una cuestión, y perdón por la autorreferencialidad, porque esto es feísimo, pero es que a mí me llama mucho la atención que me invitaran a mí a hacer esta presentación porque precisamente este año yo he estado trabajando y he estado dando muchas vueltas a la cuestión del tiempo, a la cuestión vital del tiempo, la vivencia vital del tiempo, a la diferencia del tiempo como Cronos y como Kairos, este tipo de cuestiones. Y de pronto me cae en las manos el tener que presentar este libro. Y es precisamente de lo que trata Séneca. Séneca constata que vivimos vidas hiperajetreadas, de esto tenemos que hablar también, y, y que nos falta tiempo para vivir de verdad, ¿no? Nos falta tiempo para vivir, que la vida se nos escurre de las manos. Y, y que llegamos de pronto a la vida adulta y empezamos a cumplir años y empezamos a echar la vista atrás y decimos, ¿y dónde se ha quedado todo este tiempo? ¿No? ¿Y cómo lo he malgastado? ¿Cómo lo he derrochado? Y ante esa reflexión y ante ese panorama, pues no solamente Séneca da con los síntomas principales, sino que además hace propuestas, perdón, hace propuestas
para resolver esta cuestión, para poder tener una vida más ordenada, para saber cómo se debe aprovechar bien el tiempo. Y luego no quiero dejar pasar esta introducción sin también señalar que esto lo he agradecido un montón. Las notas a pie de página. Para empezar, la traducción es excelente, porque se conserva con rigor el, el espíritu y la letra del autor, pero con un lenguaje actualizado, ¿no? Esto me hace mucha gracia porque a veces, claro, a uno le llama la atención encontrar palabras como jubilación en una traducción de un clásico latino y sin embargo es un término perfectamente apropiado para describir eso. De hecho, es el más apropiado para describirlo, ¿no? Y nuestro autor, nuestro traductor y nuestro autor no tiene miedo en actualizar ese lenguaje para hacerlo más accesible dentro de ese empeño por poner en diálogo a estos autores clásicos con los problemas de la actualidad. Y yo le he agradecido, y voy a terminar ya mi pensamiento porque no hago más que divagar, le agradecí un montón las notas de pie de página, porque es verdad que precisamente por tener este acumen cultural, a veces uno se pierde un poco con las continuas referencias que hace Séneca a hechos históricos, anécdotas, autores, y las notas de pie de página, sin ser invasivas en absoluto, porque son muy breves, pero enseguida sitúan y explican muy bien a qué se está refiriendo Séneca con las referencias, con los chascarrillos, con las anécdotas y demás. Bien, esto es un poco como la introducción. Perdón si me he enrollado un poco, esto es de efecto profesional. Eh, y ahora vamos a la parte un poco más de conversación, que yo creo que es la parte interesante, en la que José Patricio nos hable un poco de Patricio, Pato, me han dicho que te Así llame, es. nos hable un poco de este trabajo y de cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, lo primero que yo quería preguntarte es, ¿no es el primer clásico que traduces? ¿Por qué crees tú que es necesario que hagamos este ejercicio hoy en día de traducir a los clásicos? Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la editorial Herder, en la persona de Raymond Herder, que confió en mí para una retraducción de este clásico, porque hoy día con mi primo íbamos a librerías y preguntábamos por La brevedad de la vida y siempre nos pasaban otro ejemplar. Hay muchas traducciones y esta es una más en la fila de traducciones. Entonces uno se pregunta por qué traducir un libro que ya está traducido. Mm, Eso lo responderé. Aprovecho también de agradecerte, Javier, por tu gentil disposición a presentar este pequeño clásico. Em, yo pienso que un clásico, como dices tú, es un libro que no deja de hablar en toda época. En toda época un clásico nos interpela. Y por eso nosotros los traductores o editores tenemos que hacernos cargo de reactualizar lo que nos dice un clásico. Eso en primer lugar. Y eso quiere decir, por ejemplo, hacerse cargo del lenguaje, ¿no? Yo quise traducir, por ejemplo, la palabra vinum, en latín significa vino, pero acá yo quise traducirlo por alcohol, ¿no? Para hablar de la tendencia al alcohol, cosas por el estilo, ¿no? La palabra otium tiene muchos significados en latín. Se podría haber traducido siempre por ocio o por vida retirada, pero en el contexto de cerca, a veces hay que traducirlo por la jubilación. Es decir, aquel momento en que un adulto de 60 años deja de trabajar y se dedica a descansar, cosas por el estilo, ¿no? En segundo lugar, yo creo que una nueva traducción de un clásico es necesaria porque es necesario siempre anotar el texto. Anotar el texto. Séneca escribió esto hace 2000 años. Y como no vivimos en el mundo de Séneca, sino que vivimos en el mundo actual, es necesario que un traductor o un editor nos diga a qué refieren las alusiones mitológicas, las alusiones históricas, ¿no? Cuáles son los términos que está usando el autor, etcétera. Y eso hace, pienso yo, que una nueva traducción sea algo ya valioso. En tercer lugar, esta es una traducción especial porque cuando yo conversaba con Raymond Herder sobre la posibilidad de traducir a Séneca, él me dijo que le interesaba mucho Séneca, pero que le interesaba especialmente si yo escribía una introducción que pusiese a Séneca en diálogo con problemas actuales. Es decir, me pidieron expresamente en la editorial que no escribiera una clásica introducción en donde explicara la vida de Séneca, su doctrina y los principales problemas filosóficos, filológicos. Ese tipo de cosas no se encuentran
en esta introducción. Esta introducción intenta, de modo audaz y quizás fracasado, eso lo decide el autor, poner a Séneca en diálogo con cuestiones hiperactuales, ¿no? Porque, porque es verdad que la pérdida de tiempo es un problema humano, pero hoy nos vemos desafiados con nuevas formas de perder el tiempo. Una de esas formas es lo que las redes sociales, ¿no? O la hiperconectividad, y la otra forma es la burocracia. Sí. Sí, sí, además me hace gracia porque leyendo luego el texto traducido, yo hacía como referencias, después de haber leído la introducción, hacía como referencias inmediatas, ¿no? En estos momentos en los que Séneca habla de cómo administramos nuestro tiempo, cómo dejamos que nuestro tiempo se nos escape entre los dedos de las manos, ¿no? Como si Sí, fuera arena. es verdadero. Claro, inmediatamente piensas en las redes sociales y en el tiempo que yo mismo le dedico al móvil y en el tiempo que le dedico a Twitter y el X, el tiempo que le dedico a todas estas redes sociales, ¿no? O cuando tú hablabas de cómo Séneca le invita, porque esto es una exhortación, es una invitación, en el fondo, Séneca le invita a Paulino, ¿no? A que deje un poco esa especie de vida que lleva, en la que a la que ha dedicado ya tanto tiempo de estar viendo cuáles son los métodos más seguros para transportar el grano, ¿no? Pues que a lo mejor ya conviene dejar esas cosas. Yo inmediatamente pensaba en la burocracia universitaria, ¿no? Exacto. En ese agobio constante por conseguir metas, objetivos, hacer papeles, documentación y demás, que a veces perdemos de vista lo que realmente es importante, ¿no? Sí, sí. Y a mí este pequeño libro me chocó mucho, sobre todo ahora, porque yo también soy parte de la burocracia universitaria. Pues, no soy solo profesor, soy un burócrata. Dirijo un programa, tengo que postular a fondos, tengo que aceptar, rechazar postulaciones, etcétera. Y en eso se me va gran parte del día a veces. Eh, Cuando yo estudiaba en la universidad y no era consciente del ocio que tenía, porque tenía 19 años, 20 años y el tiempo era infinito, tuve clases de latín con un profesor que también era muy estoico, mi tocayo, don Patricio Serrano, y él nos hizo leer en latín este libro, ¿no? Pero me acuerdo que a los 20 años, o sí, 21, no me impresionó. Pero después, como soy un profesional perdedor de tiempo, hoy día en la universidad, me llamó mucho la atención cuando Séneca, por ahí, habla acerca del falso ocio, es decir, de aquellos eruditos o aquellos sabios que en apariencia se dedican a cuestiones importantes, pero en realidad se dedican su vida a minucias eh, anticuarias y filológicas. Entonces, cuando yo leí esto, no pude sino pensar en mí, Tal cual, tal cual. que claro, o sea, externamente yo soy un profesor de filosofía, entonces parece que externamente yo soy una persona que contempla el universo y piensa en las cosas importantes, ¿no? La vida, la muerte, el alma, etcétera. Pero en realidad muchas veces los mismos artículos que tú gentilmente citaste en mi currículum no son más que una elegante pérdida de tiempo para poder certificar que no pierdo el tiempo. Eh, Porque son, claro, es un entramado de argumentos, citas e interpretaciones que son filosóficas, pero en realidad son filosóficas en en tercer grado. No se Sí. hablan tanto los temas, sino que se habla sobre lo que otros han dicho sobre lo que otros han dicho sobre los temas. A mí me hace muchísima gracia porque es que de hecho Séneca habla de esos intelectuales inútiles que se dedican a ver si el Homero de la Ilíada es el mismo del Homero de la Odisea. Sí, Pues digo, es que eso lo he hecho yo. Es que yo he dado una clase sobre si el Homero de la Odisea es el mismo que el Homero de la Ilíada, sí, ¿no? Y critica mucho esta falta de una lectura sapiencial, que es la que hace verdaderamente claro. filosofía. Y yo creo que este libro no solamente se presta a ello, sino que además con la introducción y con el planteamiento que tú haces es prácticamente, pues eso, espontáneo, ¿no? Esa lectura y esa traducción. Y yo quiero aquí poner en valor quiero poner en valor que todo lo que hemos dicho no es óbice para nada eh, a, a- a-
a ver cómo lo decirlo bien, a que Séneca llega a tocar aspectos que son existencialmente fundamentales. O sea, esto no es solamente un libro de autoayuda en ningún caso. Y estamos haciendo un poco este esfuerzo por ver los elementos de traducción inmediata que hay entre la reflexión de Séneca y nuestra propia vida, pero hay pasajes que a mí me han parecido increíbles cuando habla de que los seres humanos estamos hechos de muerte y que aprender a vivir es realmente aprender a morir, Sí. ¿no? O sea, son pasajes de una profundidad y de una delicadeza y de una elegancia en cómo los aborda y en cómo los... Sí, y qué bueno que menciones esa conexión aparente entre Séneca y la autoayuda, porque, porque, claro, hoy día uno va a una librería común y corriente, no a esta librería, que quizás es la mejor de España, dicen, es una librería especializada en filosofía, pero una librería común y corriente uno va, eh, y la sección de autoayuda probablemente es mayor a la sección de filosofía, ¿no? La sección de filosofía suele tener un pequeño estante y la sección de autoayuda es quizás el triple Sí, sí. o el cuádruple, ¿no? Y es verdad que muchas veces se cuela en la sección de autoayuda la filosofía estoica, Marco Aurelio, Séneca, etc. Y a mí los alumnos me han preguntado, profesor, ¿cuál es la diferencia en verdad entre un libro de autoayuda, ¿no? Del tipo tú puedes ser mejor o tú puedes vencer los miedos, y Séneca? Yo diría dos cosas. En primer lugar, el estilo literario. Los libros de autoayuda en general tienen un estilo literario horrible. Eh, y Séneca, por el contrario, es un gran escritor. Uno puede encontrar muchas frases acá que uno podría realmente esculpir en bronce, Sí, sí. ¿no? El estilo de Séneca es un estilo que además ha cautivado a muchos escritores. Montaigne, por ejemplo, leía mucho Séneca. En el siglo de oro español se cultivó mucho la lectura de Séneca, etcétera. En primer lugar, el estilo literario, ¿no? Y en segundo lugar, la profundidad, porque, claro, Séneca no solo está lleno de frases, que son frases Emblemáticas. emblemáticas Sí, y sí. frases profundas, sino que también Séneca hace el esfuerzo de fundamentación, justo. Y eso no está en la llamada literatura de autoayuda, ¿no? Son solo slogans Mm. sin fundamentación. Sí, sí. Y además está constantemente poniendo ejemplos que son de una cultura impresionante. Y a mí me llama la atención que muchas veces estos ejemplos no son precisamente políticamente correctos, porque es que pone pintos al emperador Augusto, al mismo Cicerón también. Sí. Hay un momento en el que le recrimina que él era un hombre con un punto de vanagloria y que luego además era completamente incapaz de dejar de trabajar. Eh, es decir, es un hombre que no solamente hace filosofía y escribe bien, sino que está constantemente también haciendo ese ejercicio de poner ejemplos, de ejemplos además cultos, ejemplos que son de la historia del pensamiento, que son de la historia de Roma. Luego también es la ironía, ¿no? Con la que pone alguno de estos ejemplos es muy curioso. Yo, perdón, porque esto no está dentro del guión, pero me ha surgido hoy cuando reflexionaba sobre estas cuestiones. Eh, Séneca plantea el hecho de que nosotros estamos perdiendo el tiempo, que la vida es corta, que estamos abocados a un continuo activismo vital, ¿no? A mí me llama mucha atención cuando estamos en clase de filosofía tratando cuestiones profundas, yo creo que existencialmente importantes, interesantes, y veo que los alumnos, en cuanto terminan la clase, lo primero que hacen es encender el móvil y ponerse los cascos, ¿no? Y me dicen, bueno, pero tranquilo, espérate, ¿no? Yo creo que lo que hemos hablado da pie para un poco de reflexión, ¿no? Es que ante esa circunstancia, ante la conciencia de que la vida es breve y que hay que aprovechar el tiempo, uno dice, aparentemente está la posibilidad del carpe diem, de este carpe diem un poco de placer, ¿no? Pues vamos a disfrutar del poco tiempo que tenemos Mm. y de una manera un poco irresponsable, pero bueno. O vamos a ser indiferentes, ¿no? Ante la cuestión. Sí, la vida es breve, tenemos poco tiempo, pero yo tampoco puedo hacer gran cosa al Mm. respecto, ¿no? Y es verdad que Séneca es duro cuando habla de la primera postura, de la interpretación más hedonista del Carpe Diem, Claro. ¿no? Habla, además dice que el alcohol y la lujuria son las peores cosas, las que Mm. más degradan al ser humano y demás. La segunda no la aborda, yo creo, directamente, pero sí dice que da la sensación de que
te quita libertad, ¿no? Porque en el fondo no tienes dominio de tu propia vida, ¿no? Se la cedes a otras personas, a esas personas que te piden que tu tiempo y tú se lo das, ¿no? Trabajando en trabajos de 9 horas al día Mm. y luego pues poniéndote a disposición de todo el mundo, haciendo favores y demás, sin darte cuenta y sin ponerte en valor primero a ti mismo, ¿no? Eh, pero parece que deja un poco la solución o como la tercera vía o como la tercera posibilidad hacia el final y no termina de dibujarla del todo. Cuando habla del ocio, en los últimos capítulos sobre todo, habla de un ocio que es muy de leer a los Sí, clásicos, claro, pero dice, puede resultar quizá que sepa poco, sobre todo porque luego en el día a día tienes que responsabilizarte mm, de tu propia vida y tienes que hacer cosas. O sea, ni modo que te dediques de pronto a leer a Platón, a Homero y claro, demás y dejes de vivir, ¿no? La claro, vida tampoco puede consistir solo en eso. claro, claro. Claro, yo te diría que la propuesta de Séneca es teórica y práctica. Desde el punto de vista teórico, Séneca diría que la forma de aprovechar el tiempo es no limitarse al presente, sino que limitarse a las mentes de todas las épocas. No limitarse, digamos, extenderse a las mentes de todas las épocas. Eso quiere decir, también para nosotros, no caer en el actualismo filosófico, ¿no? Por ejemplo, no siempre estar pendiente de lo último que se dijo, porque lo último que se dijo quizás no es ni más verdadero ni más bello que lo que dijo Séneca, o Schopenhauer, Ujú, o qué sé yo, Spinoza. Eso desde el punto de vista teórico, ¿no? O sea, el que aprovecha el tiempo significa el que aprovecha sobre todo el acervo del pasado. ujú, Desde el punto de vista práctico, la propuesta de Séneca, que quizás es más difícil de entender, es lo que se ha llamado hoy día la terapia de los afectos o la terapia de las pasiones. ujú, ¿Por qué? Porque Séneca, como buen estoico en este caso, piensa que el vicio radica en un juicio falso acerca de los bienes y los males, juicio falso que a su vez desencadena una pasión o una emoción, ¿no? O por ejemplo, la búsqueda desordenada de placer ujú, o el temor, tanto el placer como el temor, etcétera, son emociones que dan cuenta de un juicio desordenado acerca de lo bueno y de lo malo. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, una vida temerosa es una vida que no se proyecta al futuro, ujú, porque siempre está tratando de evitar el futuro. Y por lo tanto, de las tres dimensiones del tiempo ya corta una, ¿no? Evita el futuro y por lo tanto ya no se despliega hacia el futuro. Vive solo en un presente que es un poco insoportable, porque siempre el presente es un pasar hacia el futuro, ujú, y el pasado le resulta gravoso, resulta oneroso, porque el pasado solo le provee malos recuerdos, o ujú, sea, recuerdos de vicios, en realidad, ujú, y la culpa de haber perdido el tiempo en vicios. Por ejemplo, en acompañarse de prostitutas o prostitutos, en el caso de los romanos, haber malgastado el dinero, ¿no? Haber sido consumido por el clientelismo, que es otra sí, institución sí. romana muy interesante. Eh, entonces, la solución a esto es lo que él llama virtud, ¿no? El hombre virtuoso actúa bien y por lo tanto su pasado es como un tesoro al cual él siempre puede recurrir. El presente es un presente de actividad, digamos, y el futuro es el proyecto de una vida bien vivida hacia el futuro, digamos, ¿no? Sin temor Ujú. y sin esperanza también, ¿no? En el sentido estoico. Sí, sí, no, me llamaba la atención porque te escucho y me suena todo esto mucho precisamente al estrés, a la ansiedad, ¿no? Estas enfermedades Mm, de la mente que tienen mucho que ver con la incapacidad a veces de afrontar adecuadamente la depresión, ¿no? mm, Y que parece que la propuesta de Séneca tiene mucho que ver con enriquecer la vida para evitar este tipo también de actitudes, ¿no? Cambiando un poco de tercio, por bueno, no sé qué favor. quieres decir No, ahora, no, por favor. te he cortado. No, no, no. Es que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque después de haber visto que tu licenciatura fue sobre Aristóteles y ver que tu tesis fue sobre San Agustín, ¿cómo llegaste a Séneca? O sea, por qué este interés de pronto en Séneca? Sí, a ver, durante mi tesis de doctorado, yo investigué la relación que establecía San Agustín entre filosofía y religión. Yo intento explicar cómo para San Agustín
entre filosofía y religión hay un continuo, y ese continuo radica en el concepto de filosofía como arte de vivir, o arte de la vida. Es decir, la filosofía no solo como una tarea teórica o especulativa, sino que como un cierto tipo de vida que implica obviamente decisiones, implica una posición acerca de los afectos, etcétera. ¿Mm? En este contexto, leí con mucho gusto a Pierre Hadot, el estudioso francés, y también a Ilse Traut Hadot, que es su esposa, pienso. Y ellos han escrito mucho sobre Séneca. Ujú. Entonces, después de la tesis de doctorado, empecé a dar cursos en la universidad sobre pensadores antiguos y tardoantiguos, y de nuevo volví a Séneca. De nuevo volví a Séneca, y como te dije, en estos periodos de gran burocracia, este pequeño libro me sirvió como de Sin duda. consuelo, ¿no? Eh, Saber que la preocupación por la pérdida del tiempo es tan antigua, y a la vez tan actual, eh, realmente me hizo muy feliz. Y intenté, esto suena muy burocrático, producir un- una publicación sobre esto, y bueno, justo se dio esta conversación con Raymond Herter, ¿no? En donde él me plantea la posibilidad de hacer de Séneca un pensador actual mediante esta introducción. Ujú. Y ese es el resultado, ¿no? También me interesa mucho Séneca por el latín, porque yo también doy cursos de letras clásicas. Entonces, he dado algunos seminarios de latín en donde hemos leído, por ejemplo, algunas cartas a Lucilio, Claro, un ¿no? clásico, sí. Y las primeras cartas a Lucilio tienen que ver con la pérdida del tiempo, también, ¿no? ¿Cuáles son las formas en que nos quitan el tiempo, en que nos roban el tiempo, en que perdemos el tiempo? Y todo eso ha confluido un poco en este interés por Séneca. Sí, es que es curioso y a mí me parece una intuición muy aprovechable de los estoicos en general, pero de Séneca en particular, porque nosotros solemos vincular eh, el concepto de propiedad con el espacio muy rápidamente y de una manera muy inmediata, ¿no? Nosotros tenemos pues nuestro espacio y hablamos del espacio de una manera posesiva muy clara, ¿no? Mm, Tu terreno, mi casa, mm, tu... Y sin embargo, este sentido de propiedad con el tiempo lo lo perdemos, perdemos, lo sí. perdemos. Y estamos... Y esto lo denuncia Séneca y a mí me ha llamado la atención porque yo había pensado siempre que el prestar el tiempo a otras personas era un gesto de generosidad que se daba por descontado, ¿no? Si una persona se me acerca por la calle y me dice, oiga, ¿le puedo quitar unos segundos de su tiempo? Pues por lo general, un poco por esa amabilidad que tenemos de serie, pues me sale decir que sí, que me cuente, ¿no? Sobre todo si es un amigo, me dice, oye, ¿te puedo robar un rato? ¿Tienes 5 minutos? Claro, y dice Seneca, ojo, que no los tienes, es decir, que tú vives tu vida en el presente y que tu tiempo es tuyo y que tú lo debes aprender a gestionar y que mucho cuidado con empezar a dar tu tiempo a otras personas de manera completamente indiscriminada, porque eso es en el fondo perder tu vida, perderte Mm, parte de ti. Y obviamente esto yo creo que hay que saberlo interpretar y hay que saberlo matizar, ¿no? Porque si no, de nuevo podemos caer en esa especie de visión de la exhortación de Séneca como una especie de retirarse mm. a una vida de soledad, a una contemplación, ¿no? Alejada Alejada de las de las personas, personas etcétera, y de sí. nuestra responsabilidad con la sociedad. Que no es exactamente eso, Mm, yo creo que es más bien una especie de llamado a prestar atención mm, a lo que hacemos con nuestra vida, a lo que hacemos con nuestro tiempo. Y esto me lleva a preguntarte, que esto también era una cosa que yo quería comentarte, sobre la noción de ocio, mm. que tú, como dices, has traducido a veces como jubilación Sí, de manera muy adecuada en los textos en los que lo haces, porque hay otros en los que sí que conservas sí. la palabra ocio, ¿no? Y claro, yo el ocio lo había siempre, tradicionalmente, ¿no? Lo había comprendido siempre en relación con el binomio del negotium, ¿no? Sí, Por la tradición aristotélica del ocio como la dedicación a las cosas más importantes y más grandes, frente a lo cual el negocio es nec otium, ¿no? Negación del ocio. Entonces, los que se dedican al negocio son personas que... Y el negocio está en función del ocio, o debería sí. estar en función del ocio, ¿no? Pero luego, aparte, hay otro término
que en latín yo creo que se suele traducir como vacatio, pero que es la anapausis en griego, que es el disfrute, la diversión, ¿no? Que no es ocio realmente, ¿no? Porque ocio no es pasarlo bien o divertirte, o que a lo mejor es necesario, ¿no? Y yo creo que en la vida un poco tenemos que tener estas tres cosas, o tenemos que saber Mm, gestionar estas tres cosas. Un espacio de descanso, de divertimento, un poco de relajar en claro, general todo, ¿no? Pues eso, de diástole. Luego una parte importante de ocio, que yo creo que es la que da sentido a las otras dos, y luego también la parte de negocio, son estas claro, burocracias y estas... claro, ¿no? claro. ¿Es esta la visión que tiene Séneca de ocio? Sí, podría ser. Hay que decir dos cosas. Una, biográfica. Séneca habla mucho de la necesidad de dejar los negocios y también, de modo un poco aristocrático, desprecia a las personas que se dedican a ganar dinero, cuando Séneca era el hombre más rico del Imperio Romano, ¿no? Y en la antigüedad ya se le hicieron bromas a Séneca sobre eso, porque Séneca habla mucho del desprendimiento, de la opción por la pobreza, etcétera. Y ya en la antigüedad se sabía que Séneca, eh, digamos, no necesariamente había optado por ese tipo de vida, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una cuestión terminológica. En latín, el término otium a veces puede significar lo mismo que en el griego scholé, justo. Scholé. Y scholé significa a veces es el tiempo libre para la contemplación, Justo, justo. para la filosofía, la poesía, los ritos, etcétera. Pero en latín también la palabra otium significa ocio en el sentido malo. Y ahí hay que traducirlo por Vale, quizás ociosidad vale, vale. o pereza también se podría traducir, ¿no? Se podría traducir ociosidad, pereza, etcétera. Eh, Cuando Séneca utiliza la palabra otium o otiosi para referirse a las personas, está haciendo un juego a veces ambiguo entre los dos significados, ¿no? Porque a veces dice, claro, hay que tener ocio, pero no hay que ser como los otiosi, o sea, como estos ociosos profesionales que en realidad, bajo una apariencia de estar como en las nubes o estar dedicados a cosas muy interesantes, están perdiendo su tiempo. Es decir, yo pienso que Séneca consideraría más virtuosa una vida negociosa con sentido que la vida del ocioso romano que está dedicado al banquete, en el peor de los casos, Claro. o en el mejor de los casos, a la erudición inútil, ¿no? Por ejemplo, Séneca se ríe mucho de los eruditos que se preguntan quién fue el primero en hacer tal cosa. Sí, sí, Y eso se sí. da mucho en la filosofía, Sí, ¿no? Hay muchos artículos y libros que dicen, "No, ¿quién fue el primero en postular que el alma era inmortal? ¿No? O quién fue el primero en encontrar, qué sé yo, el a priori. sí, ¿Quién sí. fue el primero en, ¿no? Y así perdemos nuestro tiempo y... Yo creo que el gran aprendizaje que yo saco de esta lectura es la necesidad de rescatar la filosofía no solamente como una forma de vida, como una forma de ordenar la vida, que yo creo que eso es a lo que en el fondo nos exhorta Séneca en este Mm, libro, sino como una invitación residual, pero importante también, a rescatar la lectura sapiencial de los textos, sí. ¿no? En mi ámbito de investigación también se presta mucho a cuál fue la influencia de este filósofo en otro pensador 3 siglos a posterior, ¿no? Y ahí uno va buscando este fue maestro de este fue maestro de este, así que veo aquí que hay una especie de línea que a lo mejor puede probar que hay una influencia, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y hasta qué punto eso es realmente valioso? No digo útil, porque no hay una pretensión de utilidad Mm, en el saber, digo yo, ¿no? Pero hasta qué punto eso tiene un valor o no lo tiene, ¿no? Este tipo de disquisiciones intelectualistas. Y en cambio, lo necesario y lo valioso yo creo que es un verdadero rescatar estos autores clásicos mm, a partir de una lectura sapiencial, como tú has hecho, ¿no? En diálogo con problemas de la actualidad, con el abuso de las redes sociales, con la hiperburocracia a la que vivimos todos sometidos, mm. particularmente yo creo, o al menos por nuestra experiencia, en el ámbito universitario, ¿no? Pero no sé si tú tengas algún otro apunte que nos quieras señalar de qué puede ofrecer la filosofía o qué Mm. puede decir la filosofía, qué tiene que decir la filosofía en el mundo de hoy. En general, sí, es una pregunta muy, muy interesante, muy amplia. A ver, yo pienso que la filosofía sí le habla al hombre común y corriente, aunque le habla muchas veces
desde un lenguaje más técnico. Pero lenguaje técnico no quiere decir lenguaje obtruso o lenguaje obscuro. Y por eso yo diría que hay que tener sospecha de la filosofía que se aparta tanto del lenguaje común y corriente que llega a ser incomprensible para el hombre culto que no es filósofo. Eso yo pienso que es una buena medida, Criterio, sí. sí, un buen criterio para sospechar de un filósofo. Es decir, pensemos en filósofos ensayistas como Montaigne, etc. ¿No? Montaigne escribe en un lenguaje muy bello, muy refinado, pero cualquier persona que tenga un poco de cultura y que haya pasado por la secundaria puede leerlo. ¿Ya? No se puede decir lo mismo de Hegel, por ejemplo, o de Heidegger, pero cualquier persona que haya pasado por un grado de humanidades o de filosofía puede leerlo, ¿no? Y entenderlo más o menos. Pero hay filósofos Sí, o sí. pensadores o intelectuales que ni siquiera un filósofo puede entender, ¿no? Que hay que hacer como una especie de posgrado para llegar a entender sus categorías, su uso del lenguaje, hipertécnico, etcétera. Sí, sí. Pienso que eso merece cierta sospecha, Sí, sí, ¿no? no, además me hace mucha gracia porque esto es en el fondo la crítica que hace Platón a los retóricos en la República, ¿no? Aquellos que con el abuso del lenguaje y de las palabras son incapaces de Mm, transmitir una verdad o sí, utilizan las palabras para esconder falsedades, sí. ¿no? Pero, perdón, Y volviendo a tu pregunta, la filosofía en general, ¿qué le puede decir al hombre de hoy? Bueno, la filosofía siempre ha intentado hacerse cargo de las grandes preguntas. Eh, no existe algo así como la filosofía en el sentido general, ¿no? O sea, la filosofía no me va a hablar como le habló a Boecio en la sí, consolación de la filosofía. De sí, hecho, sí, cuando uno entra a esta librería va a ver que hay filosofía del A a la Z, sí, sí. ¿no? Pero eso es justamente una invitación para que cada cual haga el camino filosófico, digamos, sin aceptar una respuesta prefabricada. Las preguntas filosóficas son connaturales al ser humano y la disciplina filosófica intenta responder a ellas de modo riguroso, de modo acucioso, y depende de cada cual, digamos, cómo hacer el camino filosófico. Puede ser a través de Séneca, puede ser a través de Platón, hay un sinfín de Pero autores. esto es muy interesante porque de hecho Séneca hace este ejercicio en acto. Lo O hacen. sea, Séneca no te está tratando de adoctrinar, no te está tratando de... No, 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 te está provocando una reflexión. De hecho, está constantemente planteando preguntas, ¿no? Es para que uno... Y está haciendo esa invitación. A mí esto me llama mucho la atención. En el momento hay un pasaje en el que habla sobre la muerte cuando dice, da a entender lo necesario que es hacer un examen de conciencia, Mm. ¿no? Es que el constatar que vamos a morir no es suficiente. Eso implica en nosotros una respuesta, ¿no? Y esa respuesta supone una evaluación de dónde me encuentro, cómo pienso, por qué pienso lo que pienso, ¿no? Y yo creo que esto debe ser o debería ser uno de los grandes retos de la filosofía de todos los tiempos, ¿no? El provocar ese pensamiento, esa libertad de pensamiento, Ujú. esa libertad de criterio, esa capacidad para plantearse las grandes preguntas y para poder uno mismo hacer esa respuesta de una manera que es intelectual, pero que también necesariamente es vital. Es vital. Y para eso nos encontramos con maestros como Séneca, que nos dan la mano en los primeros pasos del camino, para que luego ya nosotros podamos ir avanzando también por nuestra cuenta. Exactamente. Y yo creo que esa es una de las grandes misiones, y no la gran misión de la filosofía, sin ninguna duda, Sí, ¿no? estoy muy de acuerdo. Fenomenal. Pues más o menos estamos en el límite del Sí, tiempo que nos habían dado, así que vamos si quieren, a hacer un turnos de preguntas. Que hemos hablado nosotros mucho, no sé si alguno de los aquí presentes tenga alguna pregunta que hacer, alguna duda. algún comentario o crítica. Rosario, por favor. Sí, yo no lo he leído, ¿eh? De hecho, compraré ahora mismo. Pero claro, Ojalá que te compres sí, varios sí, ejemplares a toda tu familia. sí. Entonces, claro, el problema que presenta es vertiginoso, ¿no? Porque la vida como que nunca la poseemos, siempre se nos escapa, ¿no? Mm. Uno podría decir, ¿no? Rebatiendo Seneca, dada esa radicalidad, en realidad da igual a lo que nos dediquemos. Es decir, cómo realmente
poseer, ¿no? El tiempo, o sea, aquello que hacemos, que no se nos vaya con el tiempo, ¿no? Sino que realmente lo poseemos, ¿no? ¿Cómo lo resuelve al final, ¿no? O sea, Claro, es verdad que hay un... A ver, claro, yo te podría decir dos cosas. Desde el punto de vista cosmológico, el tiempo siempre se nos va a aparecer como un fenómeno psicológico ligado al movimiento. Y ese fenómeno psicológico o fenomenológico ligado al movimiento siempre es descrito como un constante fluir, es decir, como algo que fue pasado, es presente y será futuro, en un constante fluir. Y en ese sentido, claro, el tiempo es irrecuperable, pero hay otra forma, compatible obviamente con el tiempo cosmológico, que es pensar el tiempo desde el punto de vista de la ética, ¿no? De hecho, eso conecta mucho Seneca con Heidegger, pienso, aunque Heidegger, hasta donde yo sé, no cita a Seneca y no, quizás no lo leyó, no tengo idea. ¿Ya? Pero claro, el tiempo ético tiene que ver con vivir el tiempo, vivir el presente de un modo concentrado. Habla de la concentración, de la intentio, ¿no? La intentio que es lo contrario de la distensión, de la distracción. El tiempo vivido intensamente o intencionadamente, piensa Séneca, es la forma de hacer que el presente esté ligado al pasado y esté ligado al futuro, y que no sea un constante fluir atómico, es decir, de momentos indivisibles que no tienen ninguna conexión entre ellos. Y por eso, como conversaba hace unos minutos con Javier, para Séneca es tan importante esta terapia de los afectos, porque con la terapia de los afectos no caigo en los vicios y por lo tanto el pasado lo recupero, el presente lo vivo feliz y el futuro no me atemoriza. Esa es una forma de unir, digamos, estos átomos de tiempo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No. Bueno, muchas gracias por la presentación y por tu introducción, que me ha interesado mucho. Quería preguntarte, con referencia a San Agustín, que retoma y tiene muy presente en Sí, Séneca, yo quería preguntarte si hay una línea, a lo mejor tú eso no lo has trabajado, bueno, la hay seguro, ¿no? Pero si la has estudiado y si puedes aportar alguna cuestión en relación con el humanismo, que tiene tan presente a Séneca y a Cicerón sí, y a tantos otros. Petrarca me parece a mí que, como sabes por San Agustín, tiene una presencia fortísima de San Agustín y sí, también cita mucho a Séneca, ¿no? Entonces, a mí sí. me parece que es una figura clave en toda la transmisión de estos autores con un sentido ético fuerte como Séneca, como Cicerón también en cierto sentido, como esa correa de transmisión yo creo que es fundamental en el caso de Petrarca, ¿no? Para ese salto que el humanismo ya lanza, actual citando es el siglo de oro, Sí. etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece que es una figura clave en esa transmisión de estos saberes. Usted dice, si San Agustín es un eslabón importante en esa transmisión, Sí. sí, claro, Y si Petrarca, ¿en qué sentido, sí, sí, digamos que constituye un trampolín, ¿no? sí, es muy buena pregunta. El estoicismo fue una filosofía muy influyente durante muchos siglos de la antigüedad, eh, pero fue una filosofía también muy atacada, tanto en la antigüedad como en la época patrística. Fue una filosofía tan atacada en la antigüedad por las escuelas rivales, por ejemplo, por las escuelas sobre todo platónicas, que lamentablemente conservamos muy pocos textos del estoicismo original. Lo que más conservamos son textos de estoicismo imperial, entre los cuales se encuentra Séneca. ¿Mm? Séneca, como decía recién Javier, es un estoico sui generis, o sea, es un estoico heterodoxo, no ortodoxo. ¿Por qué? Y él mismo lo dice en las cartas a Lucilio. Él pone un ejemplo bélico. Él dice que él es como él no es un soldado del estoicismo, sino que es un espía que va al campamento ajeno y roba lo mejor de los otros campamentos, ¿no? Y luego los trae a su propio ejército. Entonces, Séneca
Claro, en Séneca encontramos elementos platónicos, elementos epicúreos, muchísimo, y elementos de todas las escuelas. La figura de Séneca fue muy bien recibida en la patrística latina, por ejemplo, en Tertuliano. Luego también es muy bien recibida en San Agustín. Aunque hay que decir que San Agustín también presenta rasgos antiestoicos. Eh, to- Todo este ideal estoico de la apatheia, la apatía o la imperturbabilidad o renunciar a las emociones, todo eso a San Agustín le parece imposible, ¿no? Y lo critica duramente en La Ciudad de Dios, por ejemplo. Eh, Sin embargo, cita a Séneca con mucha simpatía en muchos lados. Y la figura de Séneca yo diría que durante el medioevo fue una figura muy leída, tanto por esta fama que tenía Séneca de ser cristiano. Hay que añadir también una leyenda, ¿no? Una leyenda que en la Edad Media era tenida por cierta, y era que San Pablo había tenido una correspondencia con Séneca. Existe esa correspondencia. Y durante muchos siglos se leyó como verdadera. Entonces, Séneca, desde ese punto de vista, habría sido como un pagano muy cercano al cristianismo. Eh, Luego esa correspondencia fue demostrada falsa. Pero hay un renacimiento senecano. Y ese renacimiento tiene que ver con, por ejemplo, Petrarca, ¿no? En Petrarca hay una revaloración de estas cosas estoicas, de la mano de San Agustín, pero también de otros autores. Eh, y yo diría que otro eslabón muy importante es Michel de Montaigne, en Francia, ¿no? Montaigne escribe sus ensayos citando a Séneca casi todo el tiempo. No solo a Séneca, a todos los autores latinos y griegos, pero San Agustín, Petrarca, Montaigne, son eslabones muy importantes en la cadena de pensamiento de Séneca, diría. ¿Sí? Y hay más, ¿no? Sí, Sí. sí. En España, Séneca siempre fue muy leído. Además que en España se le tiene especial simpatía porque Séneca era hispano, ¿no? Nacido en Córdoba. Sí. Sí, bueno, yo tengo una pregunta, tengo como una controversia que me ha surgido mientras me lo escuchaba, en relación al concepto de ociosidad, ¿no? Como este tiempo perezoso, ¿no? Como lo habéis llamado, ¿no? Asociado a la pereza. Sí. Y a mí el choque aquí que se me produce internamente es, o la pregunta que yo me hago sería si en estos espacios, ¿no? Como vacíos, como dedicados a la nada, eh, no pueden, no he leído la obra, todo se ha dicho, pero noto como, o siento así como un halo de angustia por aprovechar el tiempo. Me llega eso. Entonces a mí eso me provoca como rechazo, Mm. a nivel así corporal. Y digo, en esa ociosidad o en ese no hacer, Mm. no hay como decía Ordine, una utilidad de lo inútil que nos lleva, por otro lado, a encontrar o a que emerjan de manera natural, sin forzar, temas también muy esenciales para el ser humano. Mm. Sí, muy, muy interesante tu pregunta. Yo creo que lo que tú dices correspondería más bien a la recuperación que hace, por ejemplo, Heidegger sobre el aburrimiento, ¿no? En unas famosas lecciones de introducción a la metafísica, en donde Heidegger explora el fenómeno del aburrimiento, que es este verse no haciendo nada ni no teniendo nada que hacer, y en donde, según Heidegger, aparecen las grandes preguntas existenciales, ¿no? Porque el aburrimiento está unido a un temple de ánimo, a un Stimmung, que es, por ejemplo, la angustia, etcétera, ¿no? Y cosas por el estilo. En Séneca, al contrario, yo no he encontrado, al menos en esta obra y en las otras obras que son parientes, hay un tratado sobre el ocio o las cartas a Lucilio, no he encontrado esa valoración positiva del aburrimiento, ¿no? Como tú dices, claro, en el aburrimiento a veces aparecen las grandes preguntas. Yo no lo he visto en Seneca,
pero quizás Séneca estaría de acuerdo, no lo sé. ¿Ah? Lo que, la ociosidad que Séneca critica es la sociedad del patricio romano que está dedicado eh, a preparar un banquete y está, por ejemplo, pensando en cuándo va a ser el próximo banquete. Y dice, ejemplo, ya, quedan 15 días. 15 días, quedan 14 días para que me inviten a tal banquete, ¿no? Claro, Ese perder el tiempo, sí, no puro, sino que el perder el tiempo siempre en referencia a algo que va a venir, es el gran evento, ¿no? La gran fiesta que va a venir. sí. Cosas así. Yo, por completar lo que ya ha dicho Patricio, que habla Séneca de, que a mí me parece muy potente, ¿no? De esa especie de obsesión que hacemos con eventos en los que vamos a disfrutar en el futuro que nos impide disfrutar del momento presente, ¿no? Es decir, es que el fin de semana me voy de fiesta, que está muy bien, oye, planazo, fenomenal, ¿no? Pero que tu vida no pierda sentido, que tu presente no pierda sentido, ¿no? Por el estar obsesionado con ese disfrute futuro. Y luego habla también, yo creo que cuando habla de necesidad, tiene un punto de caricaturesco en el sentido del abuso, ¿no? Porque habla de una figura de un esclavo, ¿no? que existía, que le repetía a los patricios el nombre de sus clientes, porque ni siquiera se los sabían. Y tiene una imagen de un patricio que está todavía con la resaca del día anterior, de la fiesta del día anterior, que está medio dormido y que ni siquiera entiende bien los nombres que le está recordando su esclavo, porque ni siquiera tiene la capacidad de tener la atención necesaria en lo que está haciendo para atender a sus amigos, a los que presuntamente son sus amigos, pero de los que ni se acuerda el nombre, ¿no? Yo creo, al menos a mí lo que me da a entender Séneca, aunque no incorpore explícitamente esta figura, yo creo que el pretender que el aprovechamiento del tiempo consiste en una especie de angustia por hacer cosas y demás, en el fondo sería burocratizar la vida, Claro. ¿no? Sería de nuevo someterse a eso. No, no, no. Él habla de estar tranquilos, estar en paz, tener estos momentos de descanso. Es verdad que no, yo creo que explícitamente no habla de esta tercera figura de la anapausis o del momento de relax necesario para destensarse un poco y luego poderse dedicar a las cosas importantes, pero se puede entrever, está por ahí. La curiosidad ahí más bien sería asociada a la banalidad, ¿no? O sea, la parte negativa del ocio ahí. Yo creo que sería más eso, ¿no? La superficialidad de Sí, para banquetes como claro, claro. Esa sociedad está asociada o a lo banal, por ejemplo, a pasatiempos hiper refinados, banquetes en donde lo importante es el último faisán y cosas por el estilo, o también a la pérdida de tiempo que consiste en lo que él llama vivir para otros y no vivir para sí. Ahora, esto se puede leer en clave de egoísmo versus altruismo, pero eso en realidad sí sería una mala lectura, porque en esta misma obra y en otras obras, Séneca exhorta y habla acerca de las buenas obras con el resto, de cosas por el estilo, ¿no? No se trata de ser egoísta con el tiempo de uno y vivir para sí, como una especie de autocultivo, sino que se trata de no caer en la ambición. Es el concepto, ¿no? Ambitio en latín significa rodear a alguien. El ambicioso es el que va rodeando a los poderosos y para caerles bien, les recuerda su nombre, ¿no? Ese es el ambicioso, el político en campaña. Entonces, el ambicioso es el hombre que está siempre rodeando a otro o a otra cosa. En cambio, el sabio es el hombre que vive consigo, sin malgastar su tiempo en eso. Sí. Y de nuevo hay también un ideal de armonía, ¿no? Porque en el fondo también habla con un punto de nostalgia de estos grandes hombres que se han dedicado a hacer grandes obras Mm, y que han muerto trabajando, ¿no? Que siempre hablaban de, ay, pues cuando tenga 80 años descansaré, ¿no? sí. Y llega los 80 años y sigues trabajando y hasta que mueres, ¿no? Y decir, pues qué pena, por un lado, pues qué bien por la sociedad, porque hemos podido disfrutar de un gran hombre que ha hecho Sí. grandes cosas, pero luego qué pena por ti porque nunca has podido. Entonces, como que hay que buscar esa armonía en la vida, ¿no?
ni el estar completamente volcado sobre uno mismo, con esa especie de egoísmo existencial de prescindir de todo lo demás, ni tampoco vivir una vida completamente abocado al resto hasta el punto de desintegrarse uno, ¿no? En esa especie de darse. Verse, sí. Pregunta. Digo porque hago la pregunta, por una asociación que he hecho mientras escuchaba. ¿Qué pensaría Séneca o qué diría Séneca de este imperativo social que ha hecho referencia como a los libros esos de autoayuda, ¿no? Este imperativo social de eso, de ser feliz, de si quieres puedes, porque me ha venido una asociación de un libro de un pensador francés, Pascal Bruckner, conocerá, que se llama La euforia perpetua, ¿no? A mí me ha gustado mucho ese libro porque, bueno, estoy completamente de acuerdo en esta esclavitud que parece que tenemos de eso, querer es poder, que, que además los libros de autoayuda van en esa línea. Sí. Bueno, yo soy absolutamente contraria a todos esos libros de autoayuda, porque además generalmente la persona que los lee se queda peor después de haber leído el libro. Sí, porque hay una especie de movimiento de, después de leer el libro y no conseguir nada, uno siempre piensa que todos los demás que han leído el libro, por supuesto, han conseguido los objetivos del libro. De manera que como yo no he conseguido eso, la culpa es mía si no soy feliz, si no tengo y consigo lo que deseo, etcétera, etcétera. Entonces, todavía se siente uno peor. O sea, no solo no ayudan nada, sino que te hunden más en el hoyo. Entonces, no sé, ¿qué dirías? Sí. ¿Qué dirías sobre esto? Sí. Se me ocurre alguna respuesta, aunque es una pregunta muy difícil, pero Séneca, no en esta obra, pero en otras, sino en otras, eh, compara la vida de la persona que quiere ser feliz o que quiere ser virtuosa a la vida de un atleta o de un luchador. La vida del atleta y del luchador es muy dura y muy trabajosa. Es decir, en general, cuando los libros de autoayuda dan recetas fáciles, Séneca diría lo contrario. Diría, no, la vida sapiencial es muy lenta, exige mucho esfuerzo, es muy dura, y eso le da al consejo de Séneca una dosis de realismo que no tiene la autoayuda. Porque la autoayuda en general es muy voluntarista, es decir, pone en el lector, en nosotros, la decisión de ser exitosos o felices, ¿no? Porque querer es poder. Entonces, solo falta cambiar el deseo. Y Seneca diría que eso no es así. Diría que, claro, querer ser virtuoso es recién el comienzo, ¿no? Seneca lo dice en otros lados, o sea, dice, somos como unos enfermos. Y el enfermo que reconoce que está enfermo, ya por eso avanzó un poco, ¿no? Pero se trata de un avance muy lento. Bueno, de hecho, acá dice que es el aprendizaje de toda una vida eh, no basta, se podría decir, para llegar a ese estado de plenitud. No sé si con esto respondo un poco su pregunta, ¿no? ¿Sabe a qué edad escribió Seneca esa obrita? Está ahorita hacia el final de su vida, sí. No sé qué edad tiene, habría que hacer el cálculo. 50 y a lo mejor 54, por ahí. por ahí. Sí, sí. Sí, ya estaba en esa etapa en la que uno puede empezar a lo mejor a considerarse filósofo, ¿no? Porque esto es Sí. una cosa muy simpática cuando a mí me dicen, seguramente habrá pasado, tú eres filósofo. Y dice, no, no, no. Yo soy profesor de filosofía. Profesor. Para ser filósofo yo creo que se necesita una experiencia vital, Sí. un acervo, Sí. y yo en ese sentido creo que Seneca tiene absolutamente toda la razón, ¿no? Y además hay que saber una cosa. En las cartas a Lucilio uno puede ver el uso que hace Séneca de todo tipo de metáforas económicas. Séneca, por ejemplo, habla mucho del interés, las cuotas, los depósitos, etc. Séneca sabía mucho de la antigua banca.
porque era un hombre que estaba obligado por su situación a ser un hombre práctico. Entonces Séneca probablemente perdió mucho tiempo desde su punto de vista. ¿Sí? Hay una carta famosa en donde él relata cómo tiene que ir a ver a sus arrendatarios, ¿no? Entonces, y los arrendatarios le piden que repare la casa, que rehaga el jardín, cosas por el estilo. O sea, Séneca sí se preocupaba de ese tipo de cosas. Y además estuvo muy metido en intrigas palaciegas, que es otra forma de perder el tiempo, porque tiene que ver con la ambición, ¿no? Hablar con este para que este hable con aquel, y así caerle bien a un consejero del emperador, no caer en desgracia frente al, qué sé yo, a la madre del emperador y cosas por el estilo. Entonces, el tiempo perdió el tiempo. Luego él habla también, que es curioso, de un señor al que le cogieron literalmente de estar arando el campo y lo nombraron cónsul, ¿no? Catón, Dice, y pasó de ser Cincinnati, hombre, Cincinnati, un hombre en el ocio a ser un hombre el en negocio. el negocio, ¿no? O sea, que él consideraba que las tareas del campo, una visión un poco, ¿no?, idílica. Idílica, claro. Séneca probablemente nunca tocó un arado en su vida. Sí, sí, pero vamos, que eso también era parte del ocio. Sí, sí. Y un pasaje muy, muy impresionante es la referencia al emperador Augusto, ¿no? Séneca dice que leyó una carta a Augusto, esa carta no se conserva, en donde Augusto se queja amargamente de no tener ocio. O sea, el César, el hombre más poderoso de todo el mundo, esperaba con, con ansias su propia jubilación, ¿no? O sea, decía, el hombre que podía hacer realidad los deseos de todo el mundo no podía hacer realidad sus propios deseos, que era retirarse. Eh, Pues nada, lo podemos dejar aquí de nuevo Así es. agradeciendo muchísimo a Patricia y a Chávez